Tarde o temprano, con Luis Olavarrieta. Éxitos. Bueno, nosotros seguimos 6:15 de la tarde. ¿Qué se habla? ¿De qué es lo que se está hablando, lo que está importando, lo que se comenta? Vamos a conversar con Gustavo Villasmil, médico internista, profesor de la UCB, miembro de la Organización Médicos por la Salud. Y es que la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre la creciente resistencia global en las bacterias a los antibióticos. ¿De qué se trata esto? Les digo, la Organización Mundial de la Salud emitió un grave alerta sobre el rápido y alarmante incremento global de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Es un fenómeno conocido como resistencia a los antimicrobianos. Tenemos al doctor Gustavo Villasmil, ¿quién mejor que él para hablarnos de este tema, doctor? Porque realmente usted sabe qué ocurre, y ocurre cuando un médico te receta un antibiótico y de pronto pasan los 10 días correspondientes al antibiótico, te lo tomas cada 8 horas y la expresión es que estás haciendo resistencia a los antibióticos. Eso es nuevo, eso tiene tiempo. ¿Qué está pasando con las bacterias y los antibióticos? Bienvenido, doctor. Un gusto. Igual, un Lidia. placer. No es un fenómeno nuevo. Ujú. Lo que sí es un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años al punto de merecer este llamado de atención por parte de la OMS. Y no es para menos, casi sobre las 4 y algo, 5 millones de muertes al año. Eh, Al menos del 18 para acá se han venido documentando como causadas por infecciones que fueron resistentes a los antibióticos que se le prescribieron al caso. Y es un fenómeno que ya incluso cuando lo miden, lo estiman de acuerdo a las combinaciones agente o patógeno X versus el antibiótico de clásica indicación, en su caso, se encuentra que hasta en el 40% de estas combinaciones hay niveles alarmantes de resistencia. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Bueno, que aquellas indicaciones que uno para ciertas infecciones por ciertas bacterias que uno aprendió cuando estudiaba medicina, hoy en día casi la mitad probablemente ya fracasen, ya no sean ciertas o no Uh-huh. sean tan absolutas. Uh-huh. Esto es porque esto es una expresión clara de cómo en el tiempo el fenómeno de resistencia de las distintas bacterias, incluso las de toda la vida, a los antibióticos que conocimos, con los que nos familiarizamos, cuyo uso nos familiarizamos, etcétera, ha venido increciendo al punto de constituírsenos en un verdadero problema global de salud pública, y este es un poco el sentido de la alerta que hace OMS. Pero la culpa no es de las bacterias se están adaptando a la presión adaptativa, o sea, ellas no leyeron a Charles Darwin, pero la selección natural que estudiamos allá en biología opera sobre ellas con un determinado antibiótico, léase penicilina, por ejemplo. Uh-huh. Las primeras bacterias murieron, pero aquellas que sobrevivieron transmitieron a su linaje, o sea, a las que de ella descendieron, la capacidad de resistir la acción, por ejemplo, contra ese viejo y noble antibiótico, y así sucesivamente, ¿verdad? Que lo que estamos viendo es una expresión concreta de las leyes definidas por Darwin en el siglo XIX de la selección natural, solo que en ese caso quienes han aprendido la lección, por así decirlo, son unos formidables enemigos de la humanidad. Ellas hicieron lo que su biología les mandó, el resto, hay que decirlo, lo pusimos nosotros, los Claro, humanos. doctor Villasmil, ¿es un problema este que representa una de las mayores amenazas para la salud pública mundial, ciertamente? Absolutamente, como te he dicho, pues OMS ya cuenta por millones de personas, de vidas, las perdidas por causas de infecciones que se hacen intratables. Mm. Y en el sentido que te argumentaba ayer, bueno, sí, las bacterias distintos patógenos
han aprendido a hacerse resistentes, sí, de acuerdo, eso es lo que su biología les impone, pero como terminé diciéndote antes, el empujoncito, por así decirlo, lo dimos nosotros. Sí. ¿Por qué vía? Por tres, que es a la que luego quisiera referirme. Primero, la mala indicación de antibióticos, la sobreindicación de El uso antibióticos. indiscriminado, diríamos así. Que tiene que ver con, digo, la mala indicación, poner antibióticos cuando no se debe o en Ok, situaciones ok. en las que no es el caso hacerlo. Segundo, el abuso de lo que se llama la antibiótico terapia empírica, que todos usamos y que es una práctica refrendada por el tiempo. Valga decir, si yo te doy a ti por una condición infecciosa, yo tomo un cultivo, pero inmediatamente te prescribo un antibiótico de acuerdo a lo que la estadística indica. Bueno, pero yo previamente tomé un cultivo para luego asegurarme de que mi decisión fue la correcta y cambiarla en caso de que no haya sido así, porque la bacteria es resistente, etcétera. Bueno, esto último se hace cada vez menos, sobre todo en nuestro medio en Venezuela, por razones estrictamente institucionales. Y lo tercero tiene que ver con usos no médicos de antibióticos, concretamente usos veterinarios, que se usan mucho en la agroindustria en general, Ujú. con una razón sí muy noble, que es aumentar la productividad del animal que luego va a ser beneficiado, pero generando un impacto en términos de ecología bacteriana que ya está poniendo Y muertos. también entiendo que hay otro factor, doctor Gustavo Villasmil, es la higiene deficiente. Dice que la falta de control de las infecciones y una higiene precaria en hospitales y en comunidades hace también que esto sea un grave Claro, problema, pues. pero por eso te digo, hay Ujú, razones de orden institucional, pero que si vamos más, que por cierto es el tema en el que estoy ahora, desde el punto de vista académico metido, ujú. pero que si vamos más allá son razones que atañen a lo social, al momento general histórico que vive un país. Y decía la gran Florence Nightingale, la más grande enfermera de todos los tiempos, la enfermedad sigue a la pobreza como la sombra al cuerpo. Uno ve, ¿dónde ve uno de tuberculosis, por ejemplo? Bueno, uno lo ve en los centros de reclusión, en donde hay personas hacinadas, en los grupos sociales más postergados. Entonces, que allí eventualmente, que no es el caso aún, por cierto, pero que se mantiene una vigilancia estrecha al respecto, surgiera eventualmente o aquí o en otra parte del mundo cepas resistentes, como en efecto ha ocurrido, bueno, nadie se extrañe. Había una situación, un contexto proclive a que esa resistencia finalmente se expresara. Pero también tiene que ver con algo que sí ya es mucho más frecuente, más cotidiano acá, lo has citado tú, el problema en los hospitales, el problema en los sitios de atención médica, en donde faltan con muchísima frecuencia medidas básicas para la prevención o la evitación de lo que se llaman las infecciones asociadas a cuidados médicos que pueden ocurrir porque uno franquea barreras anatómicas, mucosas, etcétera, y hace proclive al paciente a que se infecte por gérmenes que habitan en el hospital. Pero si a eso le añadimos las debilidades que muchas veces nuestras prácticas tienen por razones estrictamente institucionales, pues bueno, está servida la mesa para que esto en efecto sea como es, entre nosotros, por cierto, los que estamos en práctica en los hospitales públicos lo sabemos, un Ujú. verdadero problema mayor. Sí. Doctor, estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil, médico internista, profesor de la UCB, miembro de la Organización Médicos por la Salud. Estábamos también leyendo lo importante, incluso usted lo ha mencionado, de que como también esta situación de que la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre la creciente resistencia global de las bacterias a los antibióticos, los avances de la medicina moderna. Por ejemplo, entiendo que procedimientos médicos vitales como una cirugía compleja, como trasplantes de órganos o como la quimioterapia se pueden volver extremadamente riesgosos sin antibióticos eficaces. Bueno, fíjese, ahí esto es muy interesante, porque es un problema de filosofía de la medicina. Eso lo planteó hace como 50 años un gran pensador, no médico, por cierto, era un clérigo, Iván Illich, en un libro que era casi anatemático en la facultad leerse, lo que se llamaba The Medical Nemesis, la némesis médica, que es aquello de que cuidado con lo que pidas porque te lo pueden traer. Quisimos tener quimioterapia, inmunomoduladores, bueno, en consecuencia, sí, tuvimos ese beneficio, pero también tuvimos necesariamente
como consecuencia indeseada la propensión o la generación de un paciente propenso a infecciones. Quisimos tener prótesis, quisimos tener dispositivos endovenosos, quisimos tener bomba extracorpórea, hemodiálisis, bueno, cómo no, y tuvimos esos beneficios, pero adicionalmente tuvimos como consecuencia las infecciones, llaman en inglés las bloodborne, o sea, que surgen en el torrente sanguíneo como consecuencia de una contaminación de un procedimiento que supone la invasión del espacio vascular de la circulación del paciente. O sea, no podíamos tener el beneficio deseado sin tener el perjuicio que hoy nos angustia. Por eso es que es una verdadera némesis. Ahora, nos preparamos nuestras prácticas incluso más básicas, tomar la línea venosa, coger una vena, como se dice popularmente, etcétera, etcétera, por no decir procedimientos más complejos como los que tú has citado, se llevan a cabo, se ejecutan con todo el cuidado inherente al caso para evitar que esa némesis nos capture. Ahí es donde hay serias preocupaciones en el ámbito institucional público venezolano. Sí. Sobre eso es que no es que te estoy dando la primicia, sobre eso va a haber una publicación académica importante. ¿Para qué? Para documentar lo que hemos encontrado y enseñarlo, para que entonces se obre en consecuencia, porque en efecto, y este es quizás el colofón que cierra este drama, la capacidad que tiene la resistencia antimicrobiana de progresar supera de lejos la capacidad que tiene la ingeniería molecular que manejan los grandes centros de investigación para producir nuevos antibióticos. Estamos claramente perdiendo la carrera y eso creo que también está en el centro, en el foco del documento de OMS. Usted como investigador, doctor Gustavo Villasmil, como médico internista y un hombre que toda la vida ha estado investigando, la Organización Mundial de la Salud está llamando a los gobiernos y al sector a implementar planes de acción urgente que incluyan una mejora de la vigilancia, la promoción del uso responsable de los medicamentos, la inversión en la investigación de nuevos tratamientos. ¿Cómo podríamos aplicar este llamado para que las cosas cambien y vuelva a ser el antibiótico un medicamento seguro para la salud mundial? Bueno, tenemos que entender esto, pensar y además actuar fuera de la caja, como se dice. Esto no es un problema que atañe como en mis años de formación. Bueno, es un problema del bacteriólogo en su laboratorio o del clínico en su sala con su caso concreto. Estamos ante un problema claramente ecológico, un planteamiento, una tesis, una línea de reflexión que hoy recorre el mundo, habla del One Health, una sola salud. O sea, nosotros tenemos que hablar de esto, pero la medicina veterinaria, la agroindustria también, pero tiene que hablar también la industria farmacéutica, pero tienen que hablar también los manejadores de políticas sociales que te atañen al tema de la vivienda, al tema del cuidado de los más vulnerables, porque la cepa, el microorganismo patógeno aprovecha la oportunidad que se le da. No se trata ahora de decir que nosotros con una línea de laboratorios de primera, que por cierto en el sector público son casi excepcionales ya. Venezuela lo que se hace en esta materia viene por iniciativa privada y quisiera hablar de eso. Vamos a parar esto, no, necesitamos eso, pero necesitamos muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de vivienda, problemas de calidad de aguas para el consumo humano, porque tenemos problemas, repito, inherentes a la salud pública animal, que también nos toca. O sea, la salud humana no se puede seguir concibiendo como una cosa olímpica puesta ya en las alturas, lejana o ajena totalmente al mundo que le circunda. No es así, es una sola salud, y esto le confiere al problema de la resistencia antimicrobiana una característica que para mi generación, ya tengo algunos años en esto, es verdaderamente inusitada y por ende impactante, que es la característica de más que un problema médico o epidemiológico, un problema de carácter ecológico. En el caso de las iniciativas privadas, que usted decía que quería hablar un poco más de esto en relación a cómo la iniciativa privada puede cambiar pues el rumbo de esta creciente resistencia global de las bacterias a los antibióticos. Pues fíjese, en Venezuela desde hace ya varios años, y para mí que feliz poderlo decir, porque
Entre sus fundadores están maestros de más grande estima y afecto, te lo cito, el profesor Manuel Guzmán Blanco, el profesor Osvaldo Carmona, entre otros. Tiene ya varios años de andadura entre nosotros el Programa Venezolano de Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobianos, el PROVENRA, un programa que funciona a músculo privado, porque repito, las fortalezas en el sector público para esto son prácticamente ya residuales. Cuando alguna vez fue la red de laboratorios bacteriológicos en los hospitales públicos fue de primera, ya no es así, como muchas otras cosas que ya no son lo que solían ser. Entonces resiste una iniciativa de carácter privado que funciona como ese digamos, mecanismo de monitoreo continuo de una realidad que está en curso, que está en marcha, que no es estática, sino que en términos de pocos meses, de pocos años, cambia una realidad y prácticamente hace inútil la indicación de un antibiótico ante un determinado proceso infeccioso, porque los niveles de resistencia en nuestro medio pueden llegar a ser inusitadamente altos. Entonces creo que a partir de esa experiencia, una experiencia de varias décadas, por cierto, Sí. que ahí se pudiera el país, la institucionalidad sanitaria modelar un diseño que nos permita tener, repito, mejor monitoreado un problema que no está en los libros, que no está en los grandes congresos de especialistas, está en nuestra práctica, en el consultorio incluso privado al que uno va o en el que uno ejerce, por no decir que en el hospital público, etcétera. Está incluso hasta en la comida. Hemos visto la famosa, la Escherichia coli de toda la vida, no ha generado mortandades en Estados Unidos de América al contaminar la carne que se expendida en ciertos locales de comida rápida, algunos de ellos pertenecientes a cadenas muy bien conocidas en el mundo. Bueno, entonces no se crea nadie a salvo con esto. Exacto. Y preocuparse, pero ocuparse, y en Venezuela, qué bueno, porque se trata de formadores muy queridos para nosotros, de la Escuela Vargas de la UCB, Sí. pero hay experiencia para repartir en el mundo en este campo. Gracias, querido doctor Gustavo Villasmil. Un placer haberlo tenido con nosotros, médico internista, profesor de la UCB y miembro de la Organización Médicos por la Salud. Un placer haberlo tenido. Gracias, doc. Un gusto, muchas Buenas gracias. tardes, igualmente. Son las 6:32, Alba por Luis, a esta hora de la tarde. Regresamos en solo minutos por aquí. Escuchamos algo de música aquí en Éxitos y ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.